para clasificar. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a los manuales, a los censos económicos, a las encuestas manufactureras y busco qué ocurre por cada actividad, lo puedo encontrar a nivel sector, subsector, rama o clase de actividad. ¿A qué me refiero con esto? Nivel de agregación. Si es a 2 dígitos, es un sector completo. En este caso es la agricultura, cría, explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Todo lo que quepa ahí es el sector 11. Pero si lo quiero hacer un poquito más específico, le agrego una cifra más y ya se vuelve un subsector. Es decir, el 111 hace referencia a toda la agricultura. Pero la agricultura tiene actividades particulares. Por ejemplo, una rama. Bueno, pues agrego una cifra más, ya el nivel de agregación es de 4. Cultivo de soya. Pero el cultivo de soya incluye otras cosas. Bueno, agrego más cifras y en el caso mexicano se llega hasta la clase de actividad, es decir, 6 dígitos. El 111, 121 hace referencia al cultivo de cártamo. El problema es que si yo voy a Comtrade y quiero saber cuánto cártamo compro y vendo, no lo voy a encontrar como el 111, 121. Comtrade para el cártamo tiene su propia clasificación, que es la cosa del mundo excepto México, Estados Unidos y Canadá. El resto del mundo la usa menos nosotros. Entonces aquí el problema es, bueno, pues primero hay que hacer un catálogo para poder saber qué cosas hay en cada actividad a partir de lo que tiene Comtrade y lo que tiene el CIAN. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta tabla 2, que dice correspondencias de los códigos Comtrade con las actividades del CIAN, aquí tengo 6 dígitos de agregación. Quiere decir que es una actividad muy, muy, muy específica. 311, 110. El 311, el 31 siempre es manufactura. 31, 39. 311, 110, elaboración de alimentos para animales. Si yo voy a Comtrade y busco elaboración de alimentos para animales, me voy a dar cuenta que los códigos que le corresponden son 230.910, 230.990. Es decir, hay 2 actividades de Comtrade que empatan con la clasificación mexicana. Entonces, para esa clasificación, lo que yo tengo son 2 actividades. Me voy con la que sigue. Beneficio del arroz, 311, 211. Si me voy a Comtrade, lo que voy a encontrar es que, de acuerdo a los censos económicos mexicanos, actividades que hacen referencia a beneficios del arroz está la 100, 610, la 100, 620, la 100, 630 y la 100, 640. Y así con cada una de las 240 actividades manufactureras que están clasificadas en México. Una vez que ya tengo este este gran catálogo, pues lo que tengo que hacer son sumar las actividades, es decir, lo que esta actividad exportó y lo que esta actividad exportó lo sumo para que me dé el total de elaboración de alimento para animales. Lo que estas 4 actividades exportaron, importaron, vendieron, compraron, reimportaron, recompraron, las tengo que sumar para tener el total de beneficio del arroz. No sé si queda clara esa parte. Es una cosa auténtica locura. Ahora, esto ya me sirve un poco entonces para ir construyendo esto que tengo acá. Si yo estoy pensando en la hipótesis Prebisch-Singer, pero actualizada, no en el sentido básico de bienes primarios contra bienes de capital, una manera de encontrar, una manera de encontrar cuántas actividades podría haber en cada una de estas categorías, insisto, es lo que tiene que ver con las elasticidades. Y, 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 y esto me lo da perfectamente. Ahora, dado que se mide competitividad cuando se compite contra otras entidades, aquí lo que necesito es todo lo que México vende a Estados Unidos, todo lo que el mundo le vende a Estados Unidos, todo lo que México le compra a Estados Unidos y todo lo que el mundo le vende a México. Entonces, si en alguna actividad México le vende más a Estados Unidos respecto que al resto del mundo, es competitivo. Siguiente paso, habrá que averiguar
¿En qué sentido lo es? Si de una manera buena o no. Es decir, estoy innovando, estoy usando economías a escala o estoy aprovechando el tipo de cambio o salarios bajos o la cercanía con el mercado meta, por ejemplo. ¿Puedo ganarle al mundo cuando vendo? Sí, pero puede ser que sea por una mala manera, que son estas a veces ventajas comparativas no deseadas. De hecho, si ustedes revisan mucho estos textos que tienen que ver con enfermedad holandesa, hacen un poco referencia a esto que está acá y cómo a veces una economía puede acabar a partir de enfocarse o de especializarse en ciertos bienes y acabar anclado a un solo mercado y a un solo sector, como podría ser el caso mexicano. Previo al modelo, me gustaría que vieran algunas cifras que me tocó calcular. Por ejemplo, estas están referenciadas entre 2007 y 19. 2020 no por el tema de pandemia. Ahí prácticamente la serie se rompe por completo, aunque sí había exportaciones, el mundo se detuvo. Pero si lo vemos entre el 7 y el 19, en el 7 ya el Tratado de Libre Comercio está muy bien consolidado en México. Solo para la manufactura, cerca del 20% de la manufactura mexicana se puede considerar como una estrella naciente. El resto no. Estrellas menguantes, que sería esta categoría cercana o previa a las estrellas nacientes. Ahí está la mayoría, 35%. Oportunidades perdidas es el 28% y las retiradas es el 15%. Acá el problema es que si ustedes ven, la mitad de la manufactura está en estas categorías, en oportunidades perdidas y retiradas. A bote pronto lo que yo podría decir, bueno, es que lo que ocurre aquí seguramente es que los bienes que tienen ahí son completamente inelásticos respecto al precio y respecto a la cantidad. Es decir, si el ciclo económico de Estados Unidos se mueve, pues bueno, la variación al consumo va a ser terrible. Si los ingresos de las familias se mueven, lo mismo. Si los precios de los bienes se mueven, lo mismo. Tengo un sector manufacturero débil, solo el 20% podrá considerarlo adecuado. Y si se dan cuenta, a pesar de que es la minoría, es el que más exporta a Estados Unidos. Y seguramente está explicado por el valor agregado que tienen las mercancías. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, esta tabla también me tocó hacerla, es un promedio entre el 2007 y 19, ¿qué actividades hay en las estrellas nacientes, menguantes, las oportunidades perdidas y retiradas? Intencionalmente lo que quise hacer fue que esta columna, que son las estrellas nacientes, empezaran con aquellas actividades en las cuales no hay ninguna actividad dentro de esa categoría. Fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado y cuero de piel, industria de la madera, fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, industria metálica básica, fabricación de muebles, colchones y persianas. Es decir, esa manufactura no está considerada en México como una estrella naciente como tal, pero sí lo están, por ejemplo, la fabricación de maquinaria y equipos, algo que ya esperaba. La maquinaria y equipo por sí misma es un bien de carácter inelástico. Industria del plástico, fabricación de equipo de transporte, que es la industria automotriz, la industria alimentaria, que es muy importante. Pero, por ejemplo, si ustedes ven la contraparte en oportunidades retiradas, bueno, ahí la mayor parte la tienen la fabricación de prendas de vestir. Es decir, comienzo con ceros en un lado y los valores más altos en el otro, y se van reduciendo o aumentando conforme voy avanzando en la tabla. Echen un vistazo para que pueda ir al ejercicio. La idea es que hoy solamente lo hagamos a nivel general, para que después pueda pasar a variables instrumentales. Cuando lleguemos a panel, lo haremos de manera particular para que puedan ver el efecto que hay en cada una en cada uno de los sectores y en cada una de las variables. Entonces, bueno, paro 10 segundos por si necesitan hacer alguna observación o pregunta, duda, lo que sea. Entonces piensen también que cuando van a plantear, y creo que eso lo hemos platicado desde el año anterior, cuando van a plantear algo que tenga que ver con un modelo econométrico, bueno, no es la solución completa, es simplemente un argumento más.
A mí me parece mucho más valioso el argumento presentado en esta tabla, quizá que el mismo resultado del modelo. Uno con otro se complementa bien, van bien de la mano, pero quizá el modelo no me hubiera dado la finura, la fineza de lo que ocurre en esta tabla. Por ejemplo, sí me hubiera dado los valores y las correlaciones, pero quizá no hubiera acabado por entender el problema planteado como tal. Ahora, una manera muy básica, muy básica, que solo tengo acá, de poder calcular elasticidades a nivel macro, es la más básica que hay. Se han hecho eh, un montón de ecuaciones, un montón de pruebas, y la más aceptada y fácil es esta que está acá, el logaritmo de las exportaciones. En este caso, las exportaciones no petroleras a Estados Unidos. El logaritmo del PNB, es decir, el Producto Nacional Bruto. Yo acá lo tomé de un ejemplo como tal, que está a precios del 82, pero puede estar a precios de cualquier año. El logaritmo tipo de cambio, es decir, la referencia que hay peso dólar, y lo que tiene que ver con los precios, es decir, el índice de precios entre Estados Unidos y México. Recuerden que cuando yo estoy calculando logaritmos, una de las cosas que voy a obtener cuando encuentro los coeficientes es eso, elasticidades, el coeficiente de elasticidad. Por lo tanto, voy a tener un coeficiente de el PNB de Estados Unidos, que no es otra cosa más que el ingreso, lo consideraría de esa manera, el logaritmo tipo de cambio o la elasticidad del tipo de cambio y la elasticidad precio. En todos los casos sería ingreso de la demanda medido vía PNB, elasticidad precio de la demanda medido vía índice de precios y la elasticidad tipo de cambio, que aunque no es algo que hayamos platicado en micro al tratarse de relaciones personales o entre unidades económicas, acá es importante por lo siguiente: economías como la nuestra dependen mucho de si el tipo de cambio está apreciado o no para poder sacarle una mayor ventaja o provecho a las exportaciones. Otra vez, habrá casos como las estrellas nacientes en los cuales no sea relevante. Habrá casos como las estrellas menguantes o las oportunidades perdidas en las que el tipo de cambio sí sea muy determinante. Habrá casos como las estrellas nacientes en que el PNB de Estados Unidos no sea tan determinante como sí para las estrellas menguantes o perdidas. La idea es entonces medir, no en este ejercicio, sino en panel, qué variables tendrían mayor impacto en cada una de estas categorías. Es decir, yo clasifico, o ella tendría más bien la clasificación de todas las categorías que haya determinado como cada una de estas, y después podría, para el PIB o para el PNB de Estados Unidos, en cuál impacta más. Para el tipo de cambio, en cuál impacta más. Los salarios pagados, en cuál impacta más. Es decir, variables que están estrechamente relacionadas con el comercio exterior. Pero bueno, a una pausa de 10 segundos para que puedan hacer las anotaciones y yo me pueda seguir con esta parte. Ahora recuerden que el Profesor. concepto... Dante, Ay, perdón, perdón. No, iba a comentar algo, si quiere. una vez que estamos en la pausa Ah, de... este, supongo que quizá el tipo de cambio no será tan, o no será significativo donde la elasticidad es, digamos, inelástica, en aquellos mercados donde es así. Mira, por ejemplo, aquí lo único que vamos a encontrar es si los valores están entre 0 y 1, porque va a ser a nivel general, global. Pero sí te da una pauta para decir, bueno, si el tipo de cambio, este coeficiente que yo obtenga está por encima de 1, pues podrá decir que tal vez es elástico. Y entonces sí, para el grueso de las exportaciones sería importante el tipo de cambio, sobre todo si Ujú. está muy depreciado. Pero bueno, eso es a nivel general. Si lo ves a nivel particular, bueno, pues va a ocurrir lo mismo. En cada caso vas a tener un coeficiente diferente, porque en algunos casos va a ser más importante o no. Si tus bienes son de baja calidad o no son tan importantes o son fácilmente sustituibles, como lo podría ser lo que ocurre en las oportunidades perdidas o retiradas,
pues es muy Ujú. probable que el tipo de cambio tenga esta característica de elasticidad. Si es inelástico, pues bueno, no importa si el tipo de cambio se mueve mucho o poco, tú sigues consumiendo y vendiendo. No sé si queda resuelta la duda o explicada la idea, Dante. Sí, sí, justo. Supongo que quizá incluso la condición como teórica de Marshall-Lerner, ¿no? Es esta, es como que se cumple más bien en los no competitivos, ¿no? De hecho, si ustedes revisan en sí la condición o el teorema de Marshall-Lerner en estos términos de intercambio, hay mucho de la hipótesis de Prebisch y Singer ahí, demasiado. No lo mencionan como competitividad buena y mala o competitividad espuria y real, pero sí utilizan esta idea de Prebisch y Singer. De hecho, el teorema Marshall-Lerner, eh, esta parte que tiene que ver, bueno, la hipótesis Prebisch-Singer y la enfermedad holandesa, son cuerpos teóricos que van muy, muy, muy de la mano uno con el otro. Pero bueno, hagan las anotaciones para que me pueda seguir. La condición Marshall-Lerner, o el teorema de Marshall y Lerner. Ahora, y otra vez, en lo que hacen las anotaciones, no porque sea un cuerpo teórico heterodoxo, no se permite el uso de matemáticas o de econometría o de probabilidad. Se puede hacer, se debe hacer, es un camino adecuado, simple y sencillamente a veces malentendemos lo que ocurre ahí, pero bueno, no es una limitante que al ser un cuerpo teórico heterodoxo, las matemáticas no estén incluidas ahí. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es, necesito dejar de compartir esto para compartirles la base, porque si dejo todo abierto no me va a dejar. Entonces, esto está acá. Lo que acabo de enviar es un archivo en Excel y lo voy a abrir yo también para que vean qué fue lo que hice. Espérenme. Para que pueda. Profesor, ¿va a compartir la presentación también? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que de una vez porque no, Gracias. la tengo que cerrar. Espera, me da 30 segundos. Voy a cerrarla porque si la dejo abierta no me va a dejar compartirla. Entonces, espérame. Ahí está. Y ahorita lo que yo voy a hacer es abrir el archivo de Excel, que es el que tengo acá. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, lo que yo tengo acá es lo mismo que les había mostrado en la lámina. Si yo estoy pensando en calcular las elasticidades, lo que necesito es justo esto. Tengo el logaritmo de las exportaciones de México a Estados Unidos, tengo el logaritmo de el PIB de Estados Unidos, Gross Domestic Product, tipo de cambio, este ratio entre los precios y nada más que es lo que necesitaban. Todo eso lo construí a partir de la hoja 1 para después trimestralizar y poder empatarlo con lo que ocurre con el PIB, que es un dato que tengo de manera trimestral. Empieza en el primer trimestre de 2010 y acaba en el último trimestre de 2019. Entonces, con la hoja 2, que es la de datos trimestrales, puedo yo trabajar para poder realizar el modelo y conocer las elasticidades. Ahora, aquí, por ejemplo, tengo pocas observaciones y además ya los valores están muy homologados entre sí al haber utilizado logaritmos, lo cual de algún modo me garantiza estos problemas de heteroselasticidad no se van a acabar presentando. Es lo más probable que eso ocurra. Vamos a ver.
dejo de compartir esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrir lo que tengo acá. Elasticidades. Ahí ya. Ya, aquí está. Entonces, la misma base que les acabo de enviar, pero tomando la hoja 2, que es la que hace referencia a datos trimestrales, la tengo acá. Entonces, si yo sigo la ecuación, voy a realizar un modelo de mínimos cuadrados, en el cual el logaritmo de las exportaciones, es decir, esto que tengo acá, es la variable dependiente, contra, habíamos quedado que era el logaritmo del PIB de Estados Unidos, el logaritmo del tipo de cambio y el logaritmo de este ratio de precios que hay entre México y Estados Unidos, que podrá funcionar también un poco, quizá, no es que sea lo mismo, pero podrá acercarnos un poco al tipo de cambio real como tal. Bueno, ya tengo las variables que necesito, lo que voy a obtener ahora son coeficientes, y esos coeficientes los voy a leer como una elasticidad. Listo. La nueva pantalla que se generó, si la están viendo, en la que No, aparecen los coeficientes, no, ¿no? A pero ver, eso es el listado de las variables. sí, voy a ver, espérenme. Ahora sí ya, ¿no? Sí, ya. Lo que tengo acá es eh, la misma tabla que hemos visto habitualmente. Al haber pocos datos, y aquí sí, si se dan cuenta, cambia sustancialmente respecto a lo que nos hemos venido encontrando. Son pocas observaciones. No correría el riesgo de que fueran las regresiones espurias si hubiera heterosadasticidad. Vamos a verlo antes de analizar los datos. Heterosadasticidad, test de White. Eh, entonces, si cierro esto, lo que tengo es que la hipótesis nula es que no hay heterosadasticidad, es decir, es homocedástico, y lo es. El valor está acorde a lo que esta prueba de hipótesis me pide. Si ustedes están trabajando con una encuesta amplia, como ha sido la ENOE, las veces que la usamos, puede ser la ENIG, puede ser una muestra de un censo, la encuesta manufacturera, R cuadrada siempre va a estar muy baja como lo hemos encontrado. Acá son muy pocas observaciones, muy pocas, y además todas perfectamente homologadas. Es normal que nos encontremos esto en ese caso, pero lo normal es no encontrar este tipo de datos. Están también homologados y son pocos, que además todas las variables son significativas. Y aquí es entonces donde yo empiezo a ver más o menos qué cosa encontrar. Si se dan cuenta, el valor más cercano a cero es el que es el que hace referencia al tipo de cambio. Y esto es consistente quizá con otro tipo de estudios que se han hecho sobre si el tipo de cambio es relevante o no para incentivar las exportaciones. No lo es. Y se dan cuenta al estar muy cerca del valor de cero, lo que quiere decir es que tiene la característica de ser inelástico. No así, por ejemplo, con los precios o el ingreso medido vía PIB de Estados Unidos. Si se dan cuenta, el valor del coeficiente está muy alejado de cero. Yo podría incluso decir que esto tiene más características de ser algo completamente elástico. No así, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ingresos, perdón, con los precios. Son elásticos, sí, pero no al grado del precio. Si yo, por ejemplo, me regreso a la presentación para que puedan ver esto, esperen porque la cerré, creo que esto puede ayudar un poco.
Ya está. Voy a compartir la presentación otra vez. Está quizá un poco acorde con lo que ya había encontrado en la tabla 4. Lo que tengo como resultado del modelo que hicieron es el total de exportaciones, pero que realmente difiere poco del total de exportaciones no petroleras, pero realmente difiere poco de lo que exportamos. Prácticamente lo único que exportamos son manufacturas y prácticamente lo único que exportamos, más bien prácticamente el único sitio al que exportamos es Estados Unidos. Entonces está un poco acorde en este sentido, ¿no? De, bueno, si la mitad de toda la manufactura tiene esta característica de ser oportunidades perdidas o retiradas, o si lo quiero ver de la siguiente forma, es decir, si yo quito a las nacientes, que será la mejor actividad, pues prácticamente el 80% de mi manufactura estaría en esto, menguantes, perdidas, retiradas, lo cual pues me hace bastante sentido cuando veo que respecto a los precios y al ingreso, las exportaciones tienen ese carácter de elástico, sí o sí. Voy a regresarme a la salida al modelo para que lo vean. Está, ¿dónde está? Si se dan cuenta, no son, quitando el tipo de cambio, no son valores cercanos a cero. Lo que me da que es una característica de inelasticidad y será lo adecuado. Sí está mucho más cercano a lo inelástico. Valores por encima de uno, pero muy por encima de uno. Y no se diga cuando hace referencia al ingreso medido vía PIB. Esto, si yo quisiera verlo desde una óptica, perspectiva teórica, pues por supuesto que tiene un impacto. Podría ir de lo general a lo particular. Podría ir de lo general diciendo que las exportaciones mexicanas no petroleras a Estados Unidos son elásticas a partir del ingreso y a partir del precio. Son elásticas. Pero a pesar de que estoy descontando los bienes o las exportaciones petroleras y me quedo mayoritariamente con las manufactureras, yo podría actualizar esta hipótesis Prebisch-Singer de la siguiente manera. La relación centro-periferia se sigue dando, ya que mis exportaciones tienen esa característica de ser elásticas como la tienen los bienes primarios, por ejemplo, o la tenían los bienes primarios. Y seguramente las exportaciones de Estados Unidos a México no tienen la característica de elasticidad como si la tienen nuestras exportaciones. Entonces, dense cuenta que el modelo no solamente me sirve para confirmar algo que sospechaba, sino me sirve perfectamente bien para poder responder una pregunta, actualizar una hipótesis, como es esta, que tiene que ver con la de Prebisch y Singer. Y evidentemente, bueno, si tuviéramos quizá un poco más de disposición en el país, también establecer un poco de política pública sobre qué hacer y qué no hacer con este tipo de cosas. Pero bueno, paro 10 segundos para que puedan hacer alguna anotación y yo me vaya con lo que viene. Profesor, el término de centro y periferia, ¿en qué está relacionado o cómo se La identifica? teoría de CEPAL establece que el centro son eh, estos países desarrollados que mayoritariamente exportan bienes de capital. Y la periferia somos estos países en vías de desarrollo que mayoritariamente exportamos bienes primarios. Si lo quieres ver desde la actualización de la hipótesis, el centro serían estos países que exportan bienes con una característica de inelasticidad, mientras que la periferia son países que exportan bienes muy elásticos respecto al precio y al ingreso. Esa sería la relación que hay. Aunque Gracias. originalmente el centro se hacía referencia a los que exportaban bienes de capital y la periferia a los que exportaban bienes primarios, originalmente. El término es muy, muy de CEPAL, de hecho.
hagan las anotaciones para que pueda irme con lo que viene. Centro y periferia. Ahora piensen que, así como ocurre con la hipótesis Prebisch-Singer, otras hipótesis también se pueden actualizar. Eh, es cierto que cuando este cuerpo teórico se desarrolla, el mundo no tenía las condiciones que tiene hoy, ni se manufactura todo lo que se manufactura hoy, pero se puede actualizar. Si ustedes ven, por ejemplo, algunos trabajos de David Ricardo, por ejemplo, en términos de comercio exterior, algunos dicen, bueno, funciona, solamente hay que añadir la variable costos en el transporte, por ejemplo. Funciona. O incluso esta extensión del teorema de Heckscher-Ohlin que hace Samuelson y Krugman, donde dicen, bueno, pues vamos a meter el capital humano, a ver qué sale. Es decir, las hipótesis, cierto que tienen un contexto de por qué fueron planteadas como fueron planteadas, pero se pueden actualizar sin ningún problema. Y eso también es válido cuando estén escribiendo, leyendo, investigando. Que ustedes puedan actualizar algo es completamente válido. Completamente válido. Bueno, haga las anotaciones para que me pueda seguir. ¿Alguna de ustedes salió a marchar ayer? ¿No? Pues no, no en el día. Bueno, a veces sí hay que luchar también contra eso también, a veces. Sí, yo sí fui profe. ¿Qué tal? Pues no quise vivir la experiencia del año pasado, entonces no llegué hasta el Zócalo, Por porque esto luego en del, el Zócalo es donde se pone más feo. por esto del gas y todo lo demás. Sí, exacto, pero pues estuvo bastante pacífico en el contingente en el que iba y me regresé también temprano, entonces no me tocó nada, nada fuera de lo normal. Bueno, eso estuvo bueno. A ver, voy a tomarme 2 minutos solamente. Lo que quiero hacer es, eh, aprovechando el día también, enviarles un par de ligas para que cuando acabe la clase con Pablo, las puedan ver con toda la calma del mundo. Eh, Habrá personas que el tema lo conozcan muy bien, otras no tanto, pero bueno, yo creo que funciona bien. Esperen, déjenme busco este par de ligas. Tal vez ya lo han visto ahí. Es este. A ver, lo que voy a hacer es compartir. Entonces, lo voy a mandar por el chat. Si lo pueden ver, bueno, más bien véanlo cuando acabe la clase de Pablo. Bueno, creo que puede ser interesante para algún tipo de reflexión. Voy a compartirles otra. Es esta. Y va a ser un poco más complicado compartirla, pero te las voy a decir para que este, puedan darle seguimiento. Espérenme. ¿Todos usan Instagram? ¿No? Sí, no sé, digo, sino para ver si las comparto o no. O sea, Sí, Sí, profe. sí, ok. sí, profe. No. ¿No? Bueno, abrirás uno después de esto. Espera, porque de hecho me las pasaron. No son, sí, no son videos o
perfiles que conociera, sino más bien les pregunté a las chicas de género, que dan género con nosotros, y bueno, fue lo que me recomendaron para que se los compartiera a ustedes. Entonces, bueno, más que tengo una lista. A ver, abran su perfil de Instagram y busquen @perrito-feminista. ¿Sí siguen la cuenta o no? Yo no la seguía, la seguí, es interesante. @perrito-feminista, y la descripción del perfil es proyecto de gráfica que busca hablar de feminismo a través de un perrite. Colaboraciones por correo, perritefeminista@gmail. Lo vi, tiene cosas interesantes. Pueden seguir a Perrito Feminista, pueden seguir, eh, este también es interesante, en Instagram es @morras para morras, que es a lo mejor si lo seguían o no, no lo sé. La descripción del perfil es autodefensa para mujeres, asesoría legal a víctimas de violencia de género, acompañamiento psicológico a infancias violentadas, TRC. Y aquí, perdón por mi ignorancia, pero ¿qué significa TRC? ¿No? Bueno, si alguien lo sabe, pues sería bueno que nos dijera. Eh, vean, reto feminista. Hay otro que me recomendaron para que siguieran, es de Instagram también, @voces-feministas. Lo mismo, a partir de fotografías, busca generar este tipo de información. Hay otro que de hecho este es como muy, muy popular. Eh, Búsquenlo como @feminista ilustrada. Es un perfil de María Murnau. Eh, es una chica española muy, muy popular y buena en lo que hace. Entonces, bueno, ven el video, sigan los perfiles. Yo no los conocía. Le pregunté a las profesoras que enseñan género con nosotros qué recomendación podrían hacernos para Instagram o algún video. Ellas me recomendaron este par de videos que les acabo de dar, más las cuentas que les acabo de pasar. Entonces, bueno, síganlas, ahí después me contarán qué tal. Y si saben que este RC o TCR, pues también les agradecido un montón porque no sé, ahí sí estoy completamente perdido. Pero bueno, sigan las cuentas. Entonces, bueno, hago esta pausa para que les den seguir y ya pueda retomar con lo que estábamos acá. Bueno, involúcrense también un poco más con este tipo de temas. Pareciera que la economía pareciera que la economía fue hecha única y exclusivamente por hombres, pero cada vez nos damos cuenta, afortunadamente, que muchos cuerpos teóricos estaban en un completo error al suponer un montón de barbaridades, como que las personas somos iguales, y no porque no tengamos que serlo, sino porque tristemente no lo somos. O sea, ni siquiera entre los hombres somos iguales. Ahora imagínense cuánto suponemos que hombres y mujeres son iguales, cosa que hace la economía neoclásica, por ejemplo. O sea, ¿cómo voy a suponer yo, bajo cualquier función de producción, que esto va a acabar bien si yo estoy discriminando a una parte de la población como mano de obra, por ejemplo? No solo se discrimina a las mujeres, se discrimina a las personas homosexuales abiertamente, a los indígenas, un montón de personas. Aunque yo creo que es algo eh, aprendido, creo yo, no lo sé. Y ya para cerrar esto y regresar a la clase, hay algo que me parece terrible y siempre lo uso como ejemplo. Mi abuela paterna
a la cual quería mucho, pero también era una persona muy desequilibrada en otras cosas, siempre nos decía a todos sus nietos hombres, éramos 5 o 6 creo, cuando estábamos chicos. Bueno, yo les recomendaría que se casen con mujeres blancas para que mejoren la raza. Lo cual pues era un auténtico disparate porque ella asumía que todos sus nietos iban a ser heterosexuales y asumía que la única manera de ser feliz, si es que ella pensaba que casarse con alguien era para ser feliz, era con una mujer blanca. Pero bueno, yo después me di cuenta que había muchas personas de mi edad que también les decían lo mismo a sus abuelas y sus papás y sus mamás y sus tíos y sus tías. Entonces, pues es un poco complicado cuando esas personas se vuelven empleadoras, literalmente. Y ustedes vean cuando van a buscar un empleo el absurdo de ponerle una foto al currículum. No tendría por qué estarlo. O sea, usted sabe o no sabe, es capaz o no. No nos interesa si usa barba, si está tatuado. No nos interesa. Pero bueno, hay cosas que hemos reproducido incluso en ámbitos más allá de lo laboral. Pero bueno, regreso a la presentación después de esta terrible, terrible anécdota. Pero bueno, pues bueno, hagan las anotaciones para que pueda seguir. Ok. Bueno, entonces lo que tengo acá está acorde con el cuerpo teórico, funciona. Si yo lo veo otra vez, una vez más, con esta gran tabla, es el porcentaje de actividades manufactureras con relación comercial a Estados Unidos por subsector, hace completa lógica, completa referencia. Entonces, bueno, este solo es un primer ejercicio básico para cerrar esto, pasar ahorita a variables instrumentales y cuando lleguemos a panel, la idea es la siguiente. Me adelanto un poquito nada más. Que una vez que sepamos cuáles son las actividades que están aquí, que están acá, que están acá o que están acá, evaluemos cómo es que impactan quizá en la producción, en el empleo, a partir de las variables en las que habitualmente nos hemos acostumbrado a echar mano, como son el tipo de cambio, como son el PIB de Estados Unidos, los salarios pagados, por ejemplo. Yo esperaría que los salarios bajos impacten más en las otras tres que en las estrellas nacientes. Yo esperaría que el tipo de cambio no impacte ninguna, por lo que acabo de ver. Yo esperaría que el ingreso, ya sea medido vía sueldos y salarios o PIB de Estados Unidos, no impacte a las estrellas nacientes ni a las menguantes, pero sí a las retiradas y perdidas. Es decir, un modelo panel, a diferencia de un modelo de mínimos cuadrados, me permite diferenciar por actividades o por grupos muy, muy específicos sin perder ningún grado explicativo, cosa que a veces los mínimos cuadrados acaba por fallar ahí un poco. Entonces, bueno, la idea es que esto fue muy general, pero cuando lleguemos al modelo panel, aprendamos la metodología panel, replicando este ejercicio, pero para todas las actividades manufactureras que exportan a Estados Unidos. Ahora, dicho todo esto, yo lo que tengo que usar ahora, y no está vinculado al ejercicio actual, sino tengo que hacer otro, tiene que ver con variables instrumentales, que es algo que he estado contando un montón de veces, y tiene que ver con lo siguiente. Eh, a veces un modelo, sobre todo en las ciencias sociales, es lo más común que pueda haber. A veces un modelo queda subexplicado por el hecho de que hay muchos factores que intervienen en una variable. Si no mal recuerdo, el ejemplo que yo utilizaba era el que tenía que ver con la educación. La escolaridad es una variable ampliamente utilizada en todos los modelos de capital humano, pero la escolaridad pues, no es que se dé nada más porque la escuela está en la esquina de mi casa. Se da por muchos factores. Se da por el ingreso familiar, se da por la escolaridad del padre y de la madre, por ejemplo, se da por un montón de factores que a veces yo no puedo poner de manera directa en el modelo porque quedaría sobreestimado, pero sí lo puedo usar como una variable instrumental. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser el salario igual a la escolaridad
más la experiencia laboral. Y yo sé que la escolaridad está explicada por lo que acabo de mencionar, la escolaridad del padre, de la madre, y que la experiencia laboral pues también está determinada por la edad, por ejemplo. Es decir, entre más viejo me hago, en teoría tendría que ser mejor en lo que estoy haciendo, me vuelvo más hábil, conozco mi trabajo de memoria casi. Entonces, si yo utilizo las variables instrumentales, al final lo que estoy haciendo es, de nueva cuenta, obtener un modelo de mínimos cuadrados, pero con coeficientes diferentes y muchas veces sin el problema de la heteroscedasticidad como tal. La mayor parte de las veces, por ejemplo. Ahora necesito pasarles otra base de datos, se la haré por acá. Eh, es esta. Ya cargó. Entonces ya está ahí, ya la puedo abrir yo para mostrarla, que si no, no me iba a dejar. Entonces, espérame, Profe, ¿escuchó? ¿qué era exactamente una variable instrumental? No te escuché antes. ¿Qué era exactamente una variable instrumental? Ya. Mira, voy a rezarme la presentación para que lo puedas ver y lo platique. Una variable instrumental en economía no está vinculado únicamente a lo que tiene que ver con econometría. En economía es aquella que explica tu modelo, pero que además esa variable está explicada por otros factores. ¿La escolaridad explica los salarios? Sí, pero la escolaridad está explicada por otros factores también. ¿Qué factores? Puede ser el tono de piel, la escolaridad de los padres, el ingreso familiar. Cuando yo hago una regresión o un análisis de esta variable escolaridad con esos factores que la influyen y después regreso al modelo original, eso es hacer la ruta de una variable instrumental. Es decir, es aquella variable que requiere de un instrumento para ser explicada. Por eso es una variable instrumental, pero no es exclusiva de la econometría. La economía está llena o plagada de variables instrumentales. Son variables que explican a tu modelo, pero que a su vez esas variables también están explicadas por otros factores o variables. Por lo tanto, la volverían una variable dependiente en algún momento. No sé si queda claro, Dante. Sí, o sea, es como si fuera otra variable endógena del modelo. Exacto. Ok. En Va, gracias, profesor. la economía eso está completamente lleno de ese tipo de ejemplos. Ahora, quiero irme a la base por lo siguiente. En el caso mexicano es todo un lío, pero bueno, es esto. De nueva cuenta, lo que yo tengo acá es la NOE que hemos trabajado. Ahora son mujeres formales entre 35 y 40 años. El problema que tengo con las encuestas mexicanas es que no han terminado por añadir variables que me permitan trabajar con cierta facilidad con esta metodología de variables instrumentales. Si ustedes ven una encuesta gringa, por ejemplo, de empleo, la persona que contesta la encuesta no solamente contesta lo que contesta, lo que se contesta en las encuestas mexicanas. Su padre, ¿de qué color era? Su madre, ¿de qué color era? Su padre, ¿cuántos años fue a la escuela? Su madre, ¿cuántos años fue a la escuela? Sus abuelos, ¿en algún momento fueron esclavos, sí o no? ¿En qué barrio vivía? ¿El barrio en el que usted vivía tenía ciertos servicios, sí o no? Es decir, empiezan a dotar de cierta información que permite utilizar instrumentos para las variables que yo ya tenía asignadas al modelo. Si ustedes ven todo el trabajo de Becker, de Minzer, de Schultz, pues son buenos trabajos sin duda. En lo teórico hay algunas, no diría que debilidades, pero bueno, hay cosas que no quedan del todo claras o que son muy fácilmente debatibles. Ahora tomo la pausa. Es que son muy fácilmente debatibles, pero se sostienen porque buena parte
sus afirmaciones teóricas tuvieron primero un sustento empírico a partir de todas estas encuestas, estas buenas encuestas de economía que se hacen en Estados Unidos. Es decir, yo puedo utilizar como instrumento la raza o el color de piel del padre y de la madre y encontrar algo. Allá seguramente también esto influye, el hecho de que los hijos sí sea una variable significativa, porque hay instrumentos que explican por qué las personas deciden o no tener hijos. Puede ser desde una buena o no educación sexual en casa o en la escuela, puede ser el ingreso familiar, puede ser la salud mental, pueden ser un montón de cosas que cuando ya las utilizo yo con un instrumento pueden funcionar perfectamente, perfectamente bien. Quiero hacer la pausa porque necesito buscar algo que también me recomendaron, que se lo recomendara, y me pareció completamente razonable. Espérenme. Espérenme, aquí de hecho lo había anotado, pero es que necesito mandarme al correo para que se las pueda mandar por aquí. Espérenme. Justo antier platicaba con esas profesoras de género, platicamos un poco también de Becker y de Schultz, y teníamos una coincidencia en el sentido de que eh, esta parte empírica les vino muy bien a ellos para poder, poder desarrollar su cuerpo teórico, pero ellas me comentaban algo que yo no sabía, y tiene toda la lógica. El PDF que les acabo de mandar es de una chica muy buena, de Carrasco. Eh, Léalo como tal, pero después empiecen a investigar sobre el criterio de la tercera persona o de la tercera parte, en el cual pues plantean que eh, el capital humano no se puede considerar ni homogéneo, a pesar de que tenga características similares, y que el género como tal es un discriminante que bien podría ser un instrumento para poder medir estas cosas. Después Schultz y Minzer sí le dan el crédito a estas mujeres que desarrollan el tema. Becker no. Él dijo, esto es mío y yo lo inventé, aunque después se probó que no era así. Pero bueno, véanlo como tal, creo que les puede ser útil también. Yo me regreso a lo que tenía acá. El término que decía era TRS o T. TRC, TRC me parece. TRC. Ajá, te parece. Ah, no, porque yo ¿Qué cosa? googleando encontré algo de TRS, pero entonces no es. Y no, bueno, ya me dirán qué tal, pero bueno, ya ustedes me dirán, son mucho más expertos en ese tipo de temas que nosotros. Pero bueno, eh, regresando a esta parte, las encuestas mexicanas tienen esta característica de no ser las mejores para las variables instrumentales, porque yo aquí conozco pues muchas cosas que dijo la persona, pero no conozco su entorno. No es lo mismo que su papá y su mamá hayan ido a la universidad que no hayan ido, por ejemplo. No es lo mismo que su papá y mamá sepan leer, o sea, que no lo sepan. Ese es un instrumento de la escolaridad, por ejemplo. El ingreso familiar, el tono de piel. En México pareciera que es un tema tabú el preguntar, bueno, en el censo ya lo preguntaron, si la población es indígena o no, si tiene ascendencia indígena o no. Y bueno, ahí podrían hacerse algunas cosas. Hay una encuesta, que la tendremos que utilizar hacia el final del curso, donde medianamente pregunta sobre ese tipo de cosas, que es la encuesta de movilidad social intergeneracional. Medianamente las pregunta, pero el problema es que acá no las hace como variables continuas, sino categóricas.
Entonces, al final, la aproximación que se hace, pues no es la mejor. Pero bueno, hay algunos esfuerzos para eso. Ahora, si yo tuviera esto con la información que hay, que es lo que tengo a mano, yo pensaría, bueno, pues la escolaridad, el ingreso, pues sí está explicado, obviamente por la escolaridad, por las horas que trabajo a la semana, por la edad, por el número de hijos, por el estado conyugal. Pero si yo pienso, por ejemplo, eh, quizá tratando de ser eh, un poco imaginativo, ¿qué variable de las que tengo acá, quitando al ingreso, podría explicar el número de hijos? O de las que yo tengo acá, ¿qué variable podría explicar la escolaridad o las horas trabajadas? Es decir, ¿cómo podría ir haciendo estos cruces? Yo pensaría que la variable dependiente sí o sí es el ingreso, sin duda, pero tendría que elegir a dos variables que afecten al ingreso. La escolaridad parece que está cantada y tal vez la edad también, porque es parte de la experiencia laboral. Me hago más viejo, me hago experto en hacer algunas cosas, pero de las variables que sobran, ¿cuáles podrían explicar a la edad o a la escolaridad? Es decir, podría dar por buena esta hipótesis, porque no es más que una hipótesis, que a mayor escolaridad menos número de hijos. No lo sé. O quizá a mayor escolaridad, mayor cantidad de horas trabajadas, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de relación se les ocurre? O incluso aunque la variable dependiente no sea el ingreso. ¿Qué otra variable se les ocurre? De las que tenemos aquí, profesor. Sí, 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 porque no, la encuesta tampoco es que no sepa más. Que a mayor edad, más hijos, que la gente joven tiene menos hijos. Bueno, no joven, sino que la persona que tiene más hijos tendría ya una edad más grande. No pudiera ser que otra. Puede ser que a mayor número de hijos las horas ocupadas son menos porque pues ahora sí que pues tendrías que igual como sacrificar esas horas de trabajo por atender a tus hijos o a tu familia. Eso, bueno, eso en un mundo ideal, ¿no? Sí, claro, eso sí, ahora sí que en un mundo bien pintado de rosa, ¿no? Mundo ideal Pero sí tendría pues que ocurrir. Piensen, algo así como que se me vino así de pronto a la cabeza, no sé, piensen que vamos a elegir dos variables independientes y dos variables dependientes que influyan en esas variables independientes originales. Pues el ingreso parece que está cantado. La escolaridad, bueno, a ver, vamos al paquete, yo creo que lo podemos decir más fácil. Mundo ideal, eso tendría que ocurrir. Bueno, hay algo que me parece terrible a veces. eh, Les cuento. Eh,
un poco más fácil ya viendo los datos. Entonces, bueno, independientemente de si ustedes están trabajando con un paquete o con otro, eh, van a encontrar de dos formas el tema: variables instrumentales o regresiones de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que las regresiones, esa es la regresión original, y después, con la nueva regresión, se complementa la original. Es decir, los instrumentos que utilizo en la segunda nutren a la regresión original o primaria como tal. Por ejemplo, si yo quisiera realizar el modelo de lo que tengo acá, lo voy a hacer por dos caminos. Lo voy a hacer vía Gretel y vía Stata para que vean cuál es el camino a seguir. De hecho, de aquí en adelante estaré usando mayoritariamente Stata, por si necesitan descargarlo en su computadora, bueno, vayan haciéndolo. Entonces, bueno, si yo voy a la parte de modelo, nosotros habíamos estado utilizando esta parte de mínimos cuadrados ordinarios. En el caso de Gretel tengo la opción de ir directamente a variables instrumentales, mínimos cuadrados en dos etapas, que es lo que les mencionaba. Lo que voy a tener acá es la ecuación original y una nueva regresión, que es con las variables instrumentales, mínimos cuadrados en dos etapas. Si yo lo selecciono, creo que no se ve, espérenme, si yo lo selecciono, aquí está. Si yo selecciono ya esta parte de mínimos cuadrados en dos etapas, si ustedes se dan cuenta, lo que me aparece es lo siguiente. La variable dependiente, que en este caso va a ser el ingreso sí o sí, ese no cambia. Y dense cuenta que tengo dos variables, dos opciones ahora, con los regresores y con los instrumentos. Había dicho que los regresores, pues, estarían la edad y la escolaridad. Ahí no tenía mucho hacia dónde moverme. Son los regresores y obviamente acompañados por la constante. Y necesito dos instrumentos, es decir, que estén explicando a la variable edad y escolaridad. Bueno, puede ser el número de hijos, por esto que mencionábamos, y puede ser las horas ocupadas. Eh, Seguramente asumiendo esto que mencionábamos, a mayor cantidad de hijos, la escolaridad puede estar en una relación inversa, a mayores horas trabajadas, la escolaridad puede estar en una relación directa, a mayor edad es posible que las horas ofertadas de trabajo sean menos, es decir, sí hay una relación entre variables. A pesar de que estoy utilizando al número de hijos y a las horas ocupadas, no van a ser parte del resultado final de manera directa. Yo voy a tener una regresión para lo que he seleccionado, aunque, sí influenciada por el número de hijos y las horas trabajadas. Entonces, si yo estoy asumiendo que la edad y la escolaridad son la variable principal del modelo, pero que estas a su vez están siendo explicadas por el número de hijos y las horas trabajadas, este es el resultado que tengo. Es decir, la edad y la escolaridad son variables significativas, pero, la edad en un sentido inverso, que quiere decir, conforme me hago mayor, empiezo a percibir menos ingresos. A diferencia de la escolaridad, conforme invierto más años de escolaridad, el ingreso se vuelve mayor. La forma en que yo podría leer esto es exactamente igual a como lo hemos venido haciendo. Es decir, cuáles son estas variables significativas, R cuadrado, qué tanto poder explicativo tiene el modelo, por ejemplo, y todo lo que ya sabía. Ahora, lo que quiero hacer, y es con lo que voy a comenzar el lunes, la siguiente semana, si nos vemos lunes y jueves, con lo que voy a comenzar el lunes es con esta parte, pero en startup, con algunos gráficos, y bueno, ya continuar con la parte que tiene que ver con panel. Seguramente lo estaremos dedicando bueno, no todo el lunes, parte del lunes y todo el jueves. Entonces, bueno,
Paramos por aquí para que vayan a comer algo, tengan unos minutos antes de que empiece la clase con Pablo. Nada más aquí le pediría a Isha y Dante que se queden unos minutos antes de que, no es nada malo, antes de que cierre la sesión. Entonces, bueno, los demás nos vemos el lunes a las 5:30, el jueves a las 5:30, la siguiente semana. Y ya la siguiente semana, pues ya bueno, más bien recordamos cómo van a estar las que vienen, ¿de acuerdo? Bueno, salvo ustedes dos, el resto nos vemos Gracias. el lunes, ¿no? Eh, Ustedes. Gracias, profe. Doctor, Bye. yo Gracias. quisiera igual preguntarle algo acerca de la parte de